Vamos a ver cuáles son los orígenes de la teología del rapto, esta teología o esta doctrina muy popular en algunos movimientos cristianos, en la cual obviamente se dice que Dios va a sacar a la iglesia y va a liberarlos de aquellas tribulaciones. Pero vamos a ir a los orígenes de esta doctrina y más que nada sabiendo que como fundamento de toda la escritura se encuentra la Torá, los 5 libros de Moisés, es el fundamento para toda la escritura. Entonces, esa es la importancia de poder escudriñar las escrituras, porque allí encontraremos al Mashiach. Y sabemos que Pablo era un gran rabino, el cual no inventó nada nuevo, sino que todo lo que decía ya estaba escrito, solo que lo decía a través de la revelación del Mashiach. En Deuteronomio 29:10 leemos donde dice: ustedes todos están hoy delante de Hashem, su Dios. El Baal Shem Tov, un rabino muy importante del judaísmo, dice que este verso está diciendo que Israel estaba delante de Hashem y que este día era Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el primer día de Tishri, el año nuevo judío, la fiesta de la trompeta, tiene bastantes nombres. En la festividad vamos a profundizar acerca de qué significa todo esto, pero debemos entender ahorita que Rosh Hashanah está conectado al rapto, a la venida del Mashiach y a la coronación del rey ungido, de Yeshua. Deuteronomio 30, del 1 al 2 dice: sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Hashem, tu Dios, te hubiera arrojado, te arrojó y regresas, volvieres, y te conviertes a Hashem, tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando de hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y continúa el verso 3, ahorita lo analizaremos. Pero Deuteronomio de Barín 30, del 1 al 2 dice: a donde te arroje, si tú te conviertes a Dios, no al cristianismo, no a una religión, si tú te conviertes a Dios, si tú cambias tu corazón, si tú vuelves a nacer, si tú cambias quién eres y regresas a Dios en Teshuvah, entonces yo te regresaré a la tierra prometida, dice el Hashem, a ti, a tus hijos. Entonces, las predicciones de Moisés en Deuteronomio 30 aún no se han cumplido y no se cumplieron en el regreso de la cautividad de Babilonia, ni se han cumplido desde entonces, ni ahorita después del año 70 con la fundación de Israel, se ha cumplido. Aún hay judíos en todo el exilio, por lo tanto sabemos que estas profecías aún no han sido cumplidas, sino que lo analizaremos. Y en los versículos que leemos dice: si Israel vuelve a Hashem, Dios regresará a la tierra prometida. Como les mencionaba, regresar es el verbo hebreo de shuv. La misma palabra aparece en forma sustantiva como teshuvah, arrepentimiento, girar, retornar. Moisés le dijo al pueblo que si se desviaban de la Torah, deberían arrepentirse y volver a los mandamientos. La definición bíblica de arrepentimiento es esta: volver a la Torah, a la ley de Moisés, conforme sea aplicada para ti y para mí. No aplica de igual forma para todos. No aplica de igual forma para el gentil, ni para el judío, ni para la mujer, ni para el hombre. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Yeshua habla de esto. En Mateo 3, versículo 2 dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Malhut Hashemayim. Yeshua dice: vuelve a la Torah, guarda los mandamientos. La Torah parece implicar que el arrepentimiento nacional debe preceder a esta redención. Todo Israel se debe de arrepentir para que esa redención venga. La Torah dice que cuando Israel se arrepienta, entonces Hashem, tu Dios, los hará volver del cautiverio y tendrán compasión de ustedes y los hará reunirse de nuevo de todos los pueblos. Deuteronomio 33. Eso explica por qué Juan el Bautista, el inmersor, predicó el arrepentimiento, llamó a Israel al arrepentimiento para prepararlos para el Mesías y para la redención final. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, dijo Juan el Bautista. Y obviamente esto de arrepentirse de Juan
quien sabemos que era Eliyahu Hanabí en su manifestación con el Mashiach ben Yosef, Elías el profeta, cuando vino la primera vez de Jesús. Habla acerca de lo que dice Malaquías 4, del 5 al 6, donde dice: he aquí yo les envío a Elías el profeta, Eliyahu Hanabí, antes de que venga el día de Hashem grande y terrible. Él convertía el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Entonces estamos hablando de ese concepto del arrepentimiento, de la teshuvah, del shuv, de regresar de Israel a Hashem, su Dios, convertirse su corazón a Dios, lo cual traerá esta kibbutz galuyot, de lo cual vamos a hablar, esta reunión de los exiliados. Pero fíjense, basado en estos versos de Deuteronomio 30 y 3 al 5, el Rambam Maimónides dice lo siguiente: al final el rey Mesías se levantará y restaurará el reino de David a su estado antiguo, a su reinado como al principio. Y él reconstruirá el templo y reunirá a los exiliados de Israel. Y en sus días todas las leyes volverán como eran en los tiempos pasados. Ofrecerán nuevamente los sacrificios y observarán los años, los Shabbat, los años de jubileo según todos los mandamientos establecidos en la Torah. Cualquiera que no crea en él y quien no esperará su venida, niega no solo los profetas, sino también la Torah de Moisés, nuestro maestro. Porque aquí la Torah da testimonio del Mesías, como se ha escrito, de Barim 30, 5. Entonces el Señor tu Dios te restaurará del cautiverio y tendrá compasión de ustedes y los reunirá de nuevo de todos los pueblos donde Hashem su Dios los ha dispersado. Sí, tus desterrados están en los confines de la tierra, desde Hashem tu Dios los recogerá y de ahí los hará volver. El Señor nuestro Dios los llevará a la tierra que poseyeron nuestros padres y la poseerán. Entonces está hablando de la reunión de los exiliados. Deuteronomio 28, 64 dice: y Hashem te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Pero luego en Deuteronomio 34 dice: si te hubiera arrojado hasta lo último de los cielos, habla de los cielos, de ahí te recogerá Hashem, tu Dios, y de ahí te tomará. Entonces, obviamente un esparcimiento en la tierra es una palabra muy clave aquí que dice: si te hubiera arrojado a los cielos, de ahí te regresaré. Y vamos a analizar esto a las palabras de Pablo ahorita en unos siguientes minutos. Deuteronomio 33, como leímos, Hashem también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Hashem, tu Dios. Entonces vemos aquí tres partes en este verso. Hashem volverá a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales tuviera esparcido Hashem, tu Dios. Rashi, hablando de Deuteronomio 33, dice que en el hebreo de Shav o Shav, literalmente Rashi identifica este verso como el Señor tu Dios, él mismo regresará con tus exiliados. Es decir, dice Rashi, el verbo Shav está en la conjugación simple. Entonces Rashi está diciendo: sí, el Eterno los hará traer, pero no solamente que los hará traer, sino que el Eterno mismo vendrá con ustedes, con los exiliados. Y claramente, obviamente en el judaísmo tradicional se dice que la Shekhinah o que la gloria de Dios se fue al exilio con Israel, y cuando Israel regrese, regresarán la Shekhinah con ellos a la tierra prometida. Entonces vemos un significado muy profundo en lo que dice el sentido literal de Hebreo 33 en el hebreo, con lo que dice Rashi y también con lo que vemos de Yeshua, que analizaremos ahorita en las palabras de Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Y es muy importante entender que no debemos de simplemente seguir una religión, una doctrina de una religión ciegamente. Debemos de analizarlo a la luz de las escrituras y ver cuál es el origen de esa doctrina, por qué se cree esto, desde cuándo se cree esto, y si algo no concuerda con la realidad bíblica, aunque nos lo hayan dicho por 20, 30 años desde que éramos niños, muchos de ustedes que nacieron en iglesias pentecostales donde tal vez todo lo que se habla es el rapto, deben entender que es necesario encontrar el origen de esto y ver cuál es el significado verdadero. Pablo dice aquí: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Yeshua.
Por lo cual le decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hemos quedado, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, esos son los versos claves para la doctrina del arrebatamiento, pero ya están empezando a ver, basado en lo que hemos leído de esta parasha, las palabras clave que estamos teniendo aquí, arrebatados. Si ustedes fueran llevados y luego las nubes al cielo, ahí recibía al Señor. Yeshua viniendo. Claramente todo lo que vemos en estos versos es basado en tradición rabínica y más que nada en la Torá y los profetas. Cuando vemos, obviamente, en Deuteronomio 33, que dice que Rashi, que el mismo Dios regresará con el pueblo, Pablo lo está diciendo en Tesalonicenses, donde dice que Yeshua descenderá del cielo y con él regresaremos. Ahora, en el verso 14, es donde encontramos esta palabra arrebatados. El griego de arrebatados es la palabra harpazo, la cual se tradujo al latín rapieum y al español como rapto. Entonces, la palabra rapto viene del latín que se tradujo del griego harpazo, es simplemente el origen de esta doctrina, bueno, la etimología de la palabra rapto. Bien, entonces John Nelson Darby es aquí el que se conoce como el padre de esa teología del rapto. Básicamente, en una de las traducciones de la Biblia que él analizó en 1833, es de donde se surge este concepto del rapto. Antes de John Nelson Darby, los apóstoles o las personas anteriores, incluso, como les menciono, en el primer siglo no se creía la doctrina del rapto tal y como la conocemos el día de hoy, sino que se entendía que hablaba de Rosh Hashanah, se entendía que hablaba de la llegada del Mesías, se entendía acerca de el Kibbutz Galuyot, la reunión de los exiliados, que es lo que estamos viendo en estos versos de Deuteronomio 34. Si hubieres sido arrojados a los últimos de los cielos, de ahí te recogerá Hashem, tu Dios, y te tomará. Isaías 11:12, y levantará perdón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías 17:13, acontecerá también que en aquel día se tocará con una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido echados de la tierra de Egipto y adorarán a Hashem en el Monte Santo en Jerusalén. Vemos claramente la trompeta, como habla Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, y reunirlos. Jeremías 23:3, y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eche y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Hablando de Israel. Bien, entonces, ¿por qué es tan popular esta noción de un rapto pretribulacional antes de la gran tribulación? Porque le da a las personas un confort en el cual ellos dicen, bueno, no estaré aquí cuando esté el anticristo en su máximo esplendor. Dios me librará de todos estos juicios. Cuando claramente vemos en las escrituras que los siervos de Dios sufrieron, incluso el santo Mesías sufrió. Y bueno, debemos de entender que Apocalipsis es una amalgama del resto de las escrituras, desde Génesis. De hecho, Ezequiel, si lees Ezequiel y Apocalipsis, es muy, muy, muy similar. A Juan le conocen como el segundo Ezequiel. Hay una protección definitivamente, incluso estando aquí en esa tierra, habrá una protección sobrenatural. Éxodo y Apocalipsis están íntimamente conectados. Claramente el concepto del Cordero de Dios. Y vemos estas plagas que son los juicios de Dios en Apocalipsis y vemos estas plagas que son los juicios de Dios en Éxodo. Éxodo es un mini Apocalipsis, es el origen y la raíz para comprender el último libro de profecía revelado a través de Yeshua, que no es nada nuevo, ya lo teníamos escrito en el resto de los profetas, es una amalgama del resto de los libros. Apocalipsis es esta amalgama. Entonces, vemos aquí las plagas, aquí pues una comparación de las plagas que encontramos en Apocalipsis y Éxodo, claramente muy similar. Claramente en Éxodo habla de derrotar a los ídolos de las naciones y en Apocalipsis tiene una connotación similar, de la cual ya hemos hablado y hablaremos durante la festividad de Pesaj, durante esa temporada.
Ahorita el enfoque es Rosh Hashanah, el rapto, el shofar. Entonces, esa protección divina, la cual tenía Israel en Egipto. Recordemos que en Génesis 45:10 leemos: y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ovejas, y tus vacas, y todo lo que tienen. Vemos que esta tierra de Gosén fue dada para Israel en Egipto. Sabemos que ahí fue cuando llegó Jacob y sus 11 hijos a Gosén. Entonces, ¿qué es lo que vemos durante las plagas de Éxodo? 8:22 dice: mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya ahí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Hay una protección sobrenatural sobre Gosén. Éxodo 9:6, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Había una protección de Dios divina, incluso dentro de esa tribulación, así como la habrá en los tiempos finales una protección divina sobre aquellos que tienen la sangre del cordero, ya no sobre los dinteles de las puertas, sino sobre los dinteles de su corazón. En Génesis 46:28 leemos: y Jacob envió a Judá delante de sí a José, a Yosef, para indicar delante de él el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Entonces se menciona en Bereshit 46:28 Gosén 2 veces. La cuestión es que en una de las ocasiones se deletrea diferente. La primera vez que encontramos Gosén dice Goshna, y en la última vez que lo encontramos en ese verso dice Gosén. Aquí les pongo el hebreo y el español. La primera vez se deletrea Gimel Shin Nun Hei, y después Gimel Shin y la Nun final. La diferencia es que en la primera ocasión que encontramos en este verso Goshen, tiene una Hei final, lo cual lo hace femenino y se pronuncia Goshna por la gramática, leyes de gramática hebrea. Entonces dice Goshna. Lo interesante y la conexión que tenemos aquí es que Goshna son las letras que se encuentran en el dreidel, lo cual obviamente nos habla acerca de unos tiempos milagrosos. Nos habla también acerca del prototipo del anticristo, el cual vemos que no permitía que Israel, este imperio básicamente seleucida griego, no permitía que Israel guardara la Torá ni las fiestas, y claramente Daniel dice que el anticristo vendría a cambiar los tiempos y la ley, y vemos ese concepto de tiempos finales, ese prototipo o modelo o blueprint del fin de los tiempos en Hanukkah, en Gosén, en Éxodo y en más parte de las escrituras. Pero el enfoque aquí es obviamente Hanukkah, el dreidel, el cual nos indica hay una conexión aquí entre esos tiempos finales y Gosén, y el milagro que Dios hace para su pueblo. Claramente en Hanukkah fue vencer a un imperio enorme con un pequeño puñado de soldados israelitas, y en aquellos tiempos la protección sobrenatural de Éxodo, la cual veremos en el futuro para los hijos de Dios en el Éxodo del Apocalipsis, el segundo Éxodo también del cual hablan los profetas, que ya no será de Éxodo de Egipto, sino que será Éxodo de las naciones, de cuando levantará el Señor, que es lo que estamos hablando, al sonido de ese shofar, de esa trompeta de Dios, que escucharemos, resucitaremos y seremos llevados a la tierra prometida a establecer el reino de los cielos en la tierra, que es el propósito de el Mashiach, el Cristo el ungido, el rey ungido de Israel. Y para conectar esto, Goshen en hebreo equivale a 358, Mashiach en hebreo equivale a 358. En la gematría bíblica en hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Mashiach y Goshen suman 358, lo cual nos confirma efectivamente que es este Mashiach el quien dará la protección sobrenatural sobre su pueblo, ya no un Goshen en Egipto físico, sino sobre este Goshen espiritual, el cual es nuestro Mashiach y nuestra protección y nuestra cobertura en aquellos tiempos finales que cada vez se acercan más. Entonces nos estamos preparando en arrepentimiento para Rosh Hashanah, para escuchar el sonido, no el anual, sino el que cuando verdaderamente regrese el Mesías estaremos preparados, el cual es representado en un ciclo anual, claro que sí, pero escatológicamente estamos esperando el regreso, la coronación del santo Mashiach. Shalom, shalom, bendiciones para todos.